Bienvenido una vez más a mi canal Hacia una vida plena. El día de hoy quisiera reflexionar sobre un tema que tiene que ver con los pensamientos tóxicos, sus mecanismos y cómo evitarlos. Quiero empezar contándote una pequeña historia. Un abuelo que platicaba con su nieto de muchas cosas de la vida, un día le dijo: siento como si dos lobos lucharan en mi corazón. Un lobo es vengativo, iracundo y violento, y el otro lobo es amoroso, compasivo y fuerte. El nieto le preguntó al abuelo: ¿cuál de los dos lobos ganará en la lucha de tu corazón? Y el abuelo le respondió: aquel al cual yo alimente. Debemos limpiar el ambiente psíquico dentro del cual vivimos al aprender a transformar nuestra energía, sobre todo la energía referente a los pensamientos y a las emociones. Necesitamos aprender nuevos hábitos o nuevas formas de pensamiento para reaccionar ante las personas que nos rodean y de esta manera empezar a sentirnos bien primero con nosotros mismos y después con los demás. Ahora te explicaré algunos mecanismos que crean pensamientos tóxicos y que nos pueden llevar a tener muy malos ratos con nosotros mismos y con los demás. El primero de ellos se llama hipergeneralización y se refiere a sacar conclusiones generales incorrectas de un hecho o detalle. La frase típica sería: todo el mundo miente, siempre pasa lo mismo, nadie es bueno. Situaciones que no son reales. El otro mecanismo tiene que ver con la designación global, es decir, hacer afirmaciones simplistas que dan una visión distorsionada de uno mismo. Por ejemplo, cuando algo nos sale mal, decir soy un fracaso o soy muy torpe, cuando en realidad no es cierto, ya que no somos del todo un fracaso ni del todo somos torpes. Hay cosas que hacemos bien. Después viene el filtrado negativo, ver las cosas fijándose solo en el lado negativo. Esto está mal y esto y esto y esto. Esto no nos permite disfrutar de la vida. Todo en la vida tiene un lado positivo, pero hay que saberlo ver. Después viene el pensamiento polarizado o maniqueo, ver las cosas de manera extremista, es decir, totalmente buenas o totalmente malas. Y la frase es: soy totalmente irritable, es totalmente mentira, etc. Recordemos que siempre la vida está llena de matices, no todo es blanco y negro, siempre hay escalas de grises, que también debemos aprender a valorar. También viene otro mecanismo que es la autoacusación, el sentirse culpable de todo, sea uno responsable o no de lo ocurrido. Y aquí las frases pueden ser: no sé cómo, pero lo tenía que haber evitado. Hay cosas en la vida que no podemos evitar. ¿Por qué? Porque son parte de nuestro aprendizaje y las tenemos que pasar. O también decir siempre lo estropeo todo. Eso tampoco es cierto, porque hay cosas que hacemos bastante bien. Otro mecanismo es la personalización o autoatribución, sentir que lo que sucede siempre está en relación con uno mismo, es decir, casi sentirse el ombligo del mundo. Y la frase sería: seguro que se refiere a mí o lo ha dicho por mí. ¿Cuántas veces en la vida cotidiana no nos pasa que de repente nos topamos con un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que viene enojado por algo que le pasó en el camino y se manifiesta un poco molesto, ¿no? En su decir. Y entonces nosotros inmediatamente ante la defensiva, ¿qué pensamos? Es que yo no le he hecho nada, es que no sé por qué se porta así conmigo. Pues efectivamente, no tiene nada que ver con nosotros. La persona trae su propia problemática en donde nosotros no incluimos ni estamos inmiscuidos en ella. El otro mecanismo es la proyección, es decir, creer que los demás ven las cosas como uno mismo. Las frases típicas son: ¿por qué no hacemos esto? O tengo frío yo, ponte un suéter tú. Aquí es muy importante valorar que somos diferentes y que es en base a nuestras diferencias cuando realmente avanzamos como equipo. Imagínense qué aburrido sería todo si todos pensáramos exactamente igual. La otra forma de pensar erróneamente es el hipercontrol, es decir, pensar que todo está bajo nuestro control y decir puedo con todo. Esto sobre todo tiene que ver cuando no delegamos o cuando no pedimos ayuda. Sí, también es una manera equivocada porque cuando no aguantamos, entonces nos vamos contra los demás y sin que les hayamos pedido la ayuda, les reprochamos que no nos la han dado. Y esto es algo tóxico.
También la otra cara de la moneda, el hipocontrol, pensar que nada está bajo nuestro control. Y las frases típicas son, no puedo hacer nada, pasará lo que tenga que pasar. Y entonces me convierto en un sujeto pasivo que me dejo llevar por la vida. Tampoco es cierto. Siempre yo puedo ejercer algo de control. Y finalmente, el razonamiento emocional, es decir, usar sentimientos, prejuicios, simpatías o antipatías para valorar la realidad. Y las frases típicas serían, no me cae bien, o luego lo hacemos, o las personas no lo van a poder hacer, o solamente lo hago yo bien, etcétera, ¿no? Entonces aquí, sobre todo cuando nos enfrentamos a alguna persona nueva o alguna situación nueva, siempre debemos de dar la oportunidad de valorar cómo es esa situación y no hacer un prejuicio que nos lleve a un pensamiento tóxico y a una mala convivencia con esta situación. Este tipo de pensamientos nos hace sentir mal a nosotros mismos y nos impide una adecuada convivencia. Y cuando nos sentimos forzados a protegernos todo el tiempo, en realidad pagamos un alto precio, que al final de cuentas se va a manifestar con una mala salud, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo vencer estos pensamientos? Esta es la buena noticia, que sí podemos hacerlo. Primero tenemos que ser consciente que existe y que no nos van a hacer bien, entonces tenemos que detectarlos y combatirlos. El primer punto sería romper el pensamiento con palabras. En cuanto empiecen a salir, decirnos a nosotros mismos, no, mentira, calla, para esa basura, esto no es verdad. El segundo pensamiento tiene que ver con desenmascarar el mecanismo. Ahora ya sabemos que hay diferentes mecanismos y tendríamos que ver en qué mecanismo estoy cayendo en determinada situación. Hacer este análisis realista que tenga en cuenta toda su realidad y los distintos matices. Y también agregar palabras clave. También tener siempre un pensamiento positivo. Recordemos que en toda situación buena siempre hay algo no tan bueno y en toda situación mala siempre hay algo bueno. Una palabra clave aquí podría ser, esto también pasará. Las crisis de la vida parecen eternas cuando las estamos viviendo, pero en realidad al final pasan. Y años después hasta las recordamos con risa, ¿no? Y finalmente, el otro mecanismo es la autoafirmación, que tiene que ver con nuestra propia valía y nuestras propias posibilidades, que deben ser vistas de forma realista y optimista. Y esto tiene mucho que ver con nuestra autoestima. Establezca entonces una intención ahora mismo y que se refiere a la manera en que cambiará su modo de ser y de pensar en el mundo. Piense en su vida y en su mente como si fuera un jardín. A medida que usted aprende a transmutar y transformar la energía detrás de sus pensamientos, sus emociones, sus actitudes y sus creencias negativas, su jardín florece. Y esto la va a llevar a una recompensa, que será la paz interior. Al sumergirse en un estado de amor y aprecio, usted experimentará la energía que le permitirá florecer a usted y a su jardín. Una parte de nuestro proceso de crecimiento es aprender a evitar las reacciones automáticas. Nuestra mente elabora reacciones automáticas con mucha rapidez, por tanto es importante aprender a detener esas acciones defensivas automáticas, cuando un disparador crea temor o ira en nuestro interior. Es importante no sentir culpa mientras trabajamos para cambiar esos patrones de reacción. La energía detrás de la culpa no es saludable. También hay que recordar que el hecho de agregarle humor a nuestra vida crea un espacio de ligereza y de gozo que permea y eso genera sanación. Aprender a actuar de forma amorosa hacia sí mismos y hacia los demás, dado que usted también es un ser precioso que no debe ser herido o herida, nos permitirá una mejor convivencia y permitirá que en ese jardín mental se vaya quitando toda esa mala hierba y solo florezcan hermosas flores. Usted puede cambiar. Lo que alimenta y piensa de su cuerpo, de su casa, de su ambiente de trabajo, de sus proyectos creativos, al aumentar su conciencia y al establecer la intención de infundir amor en todo lo que haga, lo llevarán a tener pensamientos positivos y a ir poco a poco eliminando esos pensamientos tóxicos. Use también su imaginación para pensar en aspectos de su vida personal, profesional, social o familiar, donde pueda realizar este trabajo.
¿Se imagina usted cuánta energía creativa y productiva puede estar disponible cuando usted se libere de sus reacciones de ira y de temor? Sería un jardín frondoso. Vamos finalmente al espacio reflexivo. Aquí me gustaría preguntarle, ¿a cuál de los dos lobos desea alimentar? ¿Cómo desea que sea su jardín mental? ¿Le gustaría que sus pensamientos le ayudaran a evolucionar y a ser cada día mejor? Se lo dejo de tarea. Por otra parte, le agradezco la atención que haya puesto a este video y nos vemos muy pronto.